Buenos días a todas y a todos. La Universidad Autónoma de Nuevo León y el Consejo de la Judicatura Federal les dan la más cordial bienvenida a esta serie de charlas denominadas Jóvenes y Justicia. Hoy contaremos con la presencia del magistrado Antonio Ceja Ochoa con el tema Ojos que no ven con perspectiva de género no pueden juzgar. Antonio Ceja Ochoa actualmente está adscrito al primer tribunal colegiado en materia civil del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León. La igualdad de género es un derecho que protege en sus sentencias y que impulsa en todos los foros donde participa. Formó parte de la delegación mexicana en el 54º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, realizada en la sede de la ONU en Nueva York. Fue ponente en la mesa denominada Poder Judicial y Género, Logros y Retos, celebrada en la Universidad de Girona, España. Ha escrito diversos ensayos y artículos relacionados con la igualdad de género, como Acceso efectivo de las mujeres a la justicia, instrumento fundamental para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, publicado en la revista del Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Federal de Formación Judicial. En su tiempo libre, Antonio Ceja Ochoa disfruta de la lectura, la música y de practicar actividades deportivas como trotar y jugar fútbol. Le damos la bienvenida al magistrado Antonio Ceja Ochoa. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a estas prácticas del Poder Judicial de la Federación con jóvenes. Si yo les dijera que hay un comunicado oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que nos da una información sobre la violencia contra las mujeres, y específicamente tenemos información del año pasado, todo 2023, el total de feminicidios que se dieron en el 2023 fueron 827 reconocidos por el propio gobierno. ¿Sí? Si esto lo ubican 827 feminicidios en México, solamente feminicidios, aparte de otros tipos de violencia y otros tipos de asesinatos contra mujeres. Estos son puros feminicidios. 827. Estamos hablando de más de 2 mujeres diarias están falleciendo, están siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres. Desgraciadamente, aquí Nuevo León está en segundo lugar de feminicidios a nivel nacional. El año pasado se registraron 73 feminicidios en Nuevo León. Con estos datos, quiero empezar mi plática explicándoles qué es esto de los derechos de la mujer y cuál es la perspectiva de género que debemos tener como sociedad para defender esos derechos de la mujer. Tenemos como antecedentes un caso donde México fue condenado porque violó los derechos fundamentales de mujeres que fueron asesinadas en el caso Algodonero. Algunos lo conocen como caso Algodonero, algunos lo pueden conocer como las muertas de Juárez, ¿sí? Algunos otros lo pueden conocer como González y otras contra México. En ese asunto, los antecedentes fueron de que sistemáticamente en ese lugar de Ciudad Juárez empezaron a desaparecer mujeres jóvenes que trabajaban en las maquilas, en las fábricas de esa región. Y era un patrón de conducta que desaparecían y al tiempo aparecían muertas, asesinadas. Y eso fue por años y años. Uno de los asuntos emblemáticos fue de González. González se llama porque es el apellido de una de las víctimas que fue a denunciar estos hechos ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público, normalmente las autoridades, todos varones, hombres, no le creyeron a las mamás que fueron a denunciar estos delitos o la desaparición de sus hijas. Decían los ministerios públicos, es que se fue con el novio,
va a regresar, ellas se los buscan porque andan en la calle, ¿sí? Y ante esa impunidad de las autoridades mexicanas en conjunto, estoy hablando de ministerios públicos, estoy hablando de peritos, de autores en la investigación y la falta de impartición de justicia también en los sistemas de justicia en México, este asunto llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y México es condenado por este caso específico, ¿sí? Otro de los casos, también de los más recientes, donde México fue condenado, fue de un asunto de Digna Ochoa, que a lo mejor los que están viendo derechos humanos vieron este caso también. Esta es una defensora de derechos humanos, abogada, que había tenido ya antecedentes de amenazas por la función que ella desempeñaba en pro de los derechos humanos. El Estado mexicano en aquel entonces le da protección, así está cierto tiempo, después dice ya pasó el peligro, le quita la protección y al poco tiempo Digna Ochoa aparece muerta en su despacho jurídico en la Ciudad de México de un balazo. Llegan las autoridades, investigan y dicen que fue un suicidio. ¿Sí? Este asunto también empiezan colectivos de derechos humanos a investigarlo, a denunciarlo, y después de pasar por todo el proceso que se pasa en México en una procuración de justicia que tiene muchas deficiencias y que no llegaron los asuntos a judicializarse, a llegar ante los jueces, este asunto llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos también. Y en ese caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otra vez por varias sentencias que ha tenido en contra de México, otra sentencia condenatoria, donde también destaca las deficiencias que tuvieron en la investigación de estos delitos. Deficiencias tanto de los peritos, del Ministerio Público y de las autoridades que debieron haber investigado estos asuntos, ¿sí? Y también fue condenado el Estado mexicano para que se investigara este crimen y hubo condenas incluso de daño moral, de reparación integral, de sanción económica. Lo importante que quiero destacar de estos asuntos, que son muy amplios y muy completos, es dos asuntos de feminicidios que por mala investigación de las autoridades mexicanas fue sancionado el Estado mexicano como todo el Estado mexicano, y ordena al Estado mexicano que investigue estos delitos y que no queden impunes. Otro de los asuntos importantes aquí en México es el de Mariana Lima, que también posiblemente muchos de ustedes que están estudiando leyes lo conozcan. Este asunto se dio aquí en México, donde también una mujer abogada casada con un policía judicial de un estado, convive con él, tiene problemas de violencia en el interior del domicilio. Ella comenta con una amiga, con una hermana y con su mamá que pensaba separarse de esta persona por la violencia que estaba ejerciendo en contra de ella, y un buen día aparece muerta, de acuerdo a la denuncia que presenta el esposo, y aparece muerta, y derivado de eso, él mismo llama a las autoridades, Ministerio Público, llegan las autoridades y determinan que fue suicidio, y sobre esta línea, entonces el asunto no procede una investigación más, sino reservar el asunto, archivarlo y quedar como suicidio. No estuvo conforme con ello la mamá de Mariana Lima, empieza con colectivos también de protección de derechos humanos a investigar este tema, y este asunto llega a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es donde le sirve a la Corte como un antecedente importantísimo para tener un protocolo de actuación
por la obligación que tienen los jueces para este tipo de temas, analizarlos bajo la óptica de perspectiva de género. ¿Sí? Y entonces, sobre esta línea, después, la Corte analiza el tema y ordena que se reponga todo el procedimiento para que se investigue y se sancione estas conductas. ¿Sí? Derivado de esa sentencia de la Corte mexicana, este asunto se judicializa por feminicidio y la persona es sancionada por feminicidio. Si no fuera, en los casos que les comento, la lucha específica de las víctimas, de los familiares de las víctimas, en pedir y clamar justicia, estos tres asuntos hubiesen sido o quedado impunes. Como muchos asuntos, todos los días quedan impunes por las deficiencias específicas que se dan en la investigación de estos delitos tan lamentables y tan violentos como es matar a una mujer por ser mujer. Ahora, bien, traigo algunas cosas aquí, miren. Esto, por ejemplo, ¿qué es? ¿Una cuerda? ¿Sí? ¿Para qué nos puede servir? A lo mejor, pues para hacer este tipo de artesanías, para colgar alguna maceta, no sé, le podemos dar muchos usos, ¿sí? Pero este tipo de instrumentos también pueden simular entre la comisión de un delito o no. En el caso de Mariana Lima, se utilizó una cuerda porque ella, según la investigación, se había colgado del techo de su cuarto y apareció colgada, así la dice el esposo, así la encontró, la bajó del lugar que la encontró, la puso en la cama y después llamó a las autoridades. Y de ahí los peritos determinaron que había sido suicidio. Entonces, muchas veces se pueden utilizar instrumentos específicos para aparentar o para ocultar un delito, ¿sí? Y este delito queda impune ante la deficiencia de las autoridades, a veces por negligencia, por descuido o de manera dolosa, no se investiga como tiene que investigarse. Lo importante de ello es que a través de esta sentencia que la Corte Mexicana sacó y que nos obliga a todos los operadores jurídicos a analizar los asuntos con perspectiva de género, entonces tenemos ya esta herramienta metodológica donde todos tenemos que hacer esta reflexión. Y lo importante de esto, miren, nos dicen, son los lentes, violetas, morados, ¿sí? Que la perspectiva de género es que el juzgador, quien va a resolver un asunto con perspectiva de género, debe ponerse estos lentes. Porque si yo me pongo estos lentes, voy a ver el asunto bajo esta orientación de la violación sistemática que han vivido las mujeres y que debo tomar en cuenta al momento de resolver un caso donde está involucrado un derecho de la mujer, ¿sí? ¿Y cómo lo puedo hacer? De ver, por ejemplo, en el caso algodonero, dice la Corte Interamericana, debieron ver las autoridades que era un patrón sistemático de 10 años atrás que estaban desapareciendo así las mujeres en esa región. No eran hombres, eran puras mujeres que trabajaban en estas condiciones en maquila. Eso ya es un padrón de conducta que debe darle una atención especial el juzgador. En el caso de Mariana Lima, dice la Corte Mexicana, debieron ver las autoridades que ya había denunciado que había violencia familiar, que el esposo la golpeaba, que el esposo tenía conductas inadecuadas contra ella y que ella se quería separar de su marido. Eso debió haberse analizado bajo la óptica de perspectiva de género. Si yo veo el asunto con estos lentes, ¿sí?, voy a ver muchas situaciones de desigualdad sustantiva que se da cuando una mujer está defendiendo sus derechos. La desigualdad patrimonial, la desigualdad, la violencia psicológica, la violencia económica. Todos esos aspectos tenemos que verlos para resolver un caso específico relacionado con los derechos, cuando están en juego los derechos de la mujer, ¿sí? Lo importante de esto es que cuando tengamos un caso específico
Por eso el título es Ojos que no ven con perspectiva de género, no se puede juzgar. ¿Por qué? Porque para yo juzgar estos temas necesito ponerme y ser empático con los derechos que están en juego también. Necesito ubicar la realidad de lo que han vivido las mujeres sistemáticamente, de la violación sistemática que han sufrido a lo largo de tantos y tantos años. Si no entendemos esto, que sigue habiendo en la sociedad una desigualdad sustantiva, donde la posibilidad de crecimiento en todos los órdenes no es igual, que la mujer tiene mucho más obstáculos para sobresalir en una sociedad que es machista, en una sociedad que está conformada por hombres que tienen el poder y que a través de este poder ejercen violencia de muchas formas contra la mujer, estaríamos en una sociedad, o seguimos en una sociedad muy desigualitaria. Somos de las sociedades, creo, que desconocemos más los derechos que tenemos. Y eso creo que se debe también a la falta de cultura de la legalidad. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, nos deberían dar clases desde primaria, secundaria, preparatoria, para que la sociedad en general conozcan sus derechos. No es posible que desconozcamos cómo es la división de poderes en México, que hay 3 poderes, que los 3 poderes tienen sus propias facultades y competencias, que nadie está por encima del otro poder, que el Poder Judicial tiene una función fundamental en la paz social que tiene México, porque a través de resolver las controversias que le llegan a la Suprema Corte o a los tribunales federales o a los estatales, genera una paz social, porque las personas se ven satisfechas con que haya tribunales que estén dirimiendo sus controversias. Para eso están los tribunales federales. Pero si desconocemos cuál es la función del Poder Judicial de la Federación, del Poder Judicial del Estado, no sabemos qué hace un juez federal y qué hace un juez local, no sabemos qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que no tiene ninguna dependencia con el Poder Legislativo ni con el Poder Ejecutivo, ¿sí? Y, por otro lado, no sabemos de la independencia que debe haber entre los poderes, entonces como sociedad estamos fallando. Yo los invito, jóvenes, mujeres, hombres, a que busquemos una igualdad sustantiva como sociedad. Aquí no es que el hombre valga más o la mujer valga menos. Aquí lo importante es que todos tengamos los mismos derechos y los podamos ejercer en igualdad de circunstancias, tanto en la vida privada como en la vida pública. Y échenle muchas ganas. Veo muchas mujeres estudiantes y eso me alienta también a seguir luchando por los derechos de ustedes. Muchas gracias y siempre quiero que me vean como un hombre con mirada de mujer cuando juzgamos estos casos.